¿Es posible crear organizaciones que nos permitan expresar al máximo nuestro potencial humano? ¿Cómo serían? ¿Cómo les damos vida? ¿Es posible reinventar las organizaciones, concebir un nuevo modelo que transforme el trabajo en algo productivo, satisfactorio y significativo? No solamente creo que es posible, sino que la sostenibilidad de las organizaciones, es decir, que puedan existir en el futuro cercano, depende de que puedan adaptarse a esto. Estamos atravesando lo que es la quinta, séptima o novena revolución industrial, según qué autor tomes, según qué hitos consideres, pero la realidad y lo que es innegable es que estamos atravesando una revolución industrial con lo que es la inteligencia artificial. Revolución significa gran cambio. La inteligencia artificial no viene, aunque está sucediendo, lo de reemplazar trabajos. El punto con la inteligencia artificial es que reemplace autómatas. Reemplace todo eso que es repetible, todo eso que está haciéndose una y otra vez por una persona que está totalmente apagada en su rol, haciendo todos los días lo mismo. La inteligencia artificial podés verla como eso que viene a quitarte tu lugar de trabajo o eso que viene a generarte claridad y a generarte espacio para poder ser vos el humano con criterio. Ayer estaba viendo una entrevista al CEO de NVIDIA y él decía que vamos a tener que redefinir lo que es la inteligencia. Porque antes tomábamos a la inteligencia como una serie de habilidades específicas, y aunque yo conozco que hay una teoría que habla de 7 inteligencias diferentes, pero bueno, el CEO de NVIDIA hablaba específicamente de la habilidad técnica. Y él decía que la habilidad técnica va a tener que redefinirse como una forma de inteligencia ahora que está la inteligencia artificial. Que vamos a pasar a considerar inteligente a aquella persona que tenga el criterio de poder leer los datos técnicos y poder tomar decisiones que involucren lo humano, que involucren la empatía, que involucren a los otros, que involucren en la estrategia, el pensamiento a largo plazo, la lectura de lo micro, de los gestos, la lectura de todo esto que es profundamente humano. El CEO de NVIDIA hablaba de los programadores. Hoy una tarea, una habilidad que era considerada una habilidad súper de alto nivel, el programar, hoy es una tarea que una inteligencia artificial la hace muy bien y la ejecuta en una fracción de tiempo que lo hace un programador. Así que encontrar un nuevo diseño que permita ser autogestivos no es una cuestión de filosofía, sino es una cuestión de competitividad y de poder retener el talento. Mayor claridad operativa significa liberar espacio cognitivo. Un sistema nervioso saturado no puede ser proactivo. Esto lo hablaba con un CEO hace un tiempo. Él está buscando cómo hacer que su equipo sea más productivo. Pero yo le hablaba y le comentaba, le decía, ¿hay claridad operativa? ¿Ellos saben qué hacer, cuándo tienen que hacerlo? ¿Hay un estándar de que siempre tienen que hacerlo así? Porque si vos les decís una cosa y a la semana siguiente lo cambiás, el sistema nervioso de esa persona está en alerta ante ese cambio, porque tiene que readaptarse a esa nueva forma de hacer que le estás imponiendo. Entonces, nunca hay un espacio en ese sistema nervioso, en esa mente, para poder sentirse justamente estable y en ese espacio poder liberar energía cognitiva para poder generar ideas. La microgestión en los ambientes de trabajo genera estrés crónico. Y una menor claridad lo que genera es fricción operativa. Si no hay claridad en lo que se hace, entonces todo el tiempo hay que estar preguntando. ¿Sabías, por ejemplo, que en América Latina el 70%, esto es un dato estadístico, en realidad es el 69.8% del tiempo de los supervisores está usado para repetir cosas? Cosas que están en manuales o cosas que no están escritas y que están en la cabeza del supervisor. Entonces, este tiempo hace un cálculo. ¿Cuánto le estás pagando a ese gerente? ¿Cuánto está cobrando el CEO? ¿Cuál es el precio, la paga de ese tiempo? Ahora, hace ese precio, ese costo mensual por 0,70. Ese va a ser la fracción de costo que está usada solamente en repetir cosas, en automatizaciones. Y ahí es donde tenemos que usar la inteligencia artificial. Para hacer eso que no lo puede hacer una persona. Para todo eso que es técnico, para todo eso que es automático, esa es la parte en donde tenemos que usar la IA. Para todo lo demás que requiere empatía, que requiere gestión de personas, que requiere escucha activa, que requiere ideas, para todo eso tenemos que poder conservar a nuestro talento. Pero ¿qué pasa cuando buscamos integrar ese sentido de plenitud en el lugar de trabajo?
¿Es posible hacer eso? Vi una entrevista que le hicieron a Patricia Jepsen en donde decía que los colaboradores renuncian al líder. Y es totalmente cierto. Los colaboradores renuncian a la forma en la que se los trata, renuncian a la falta de claridad, renuncian a tener que sentirse en algún punto incluso avergonzados de tener que preguntar lo mismo por 11ª vez o por ver si cambió el criterio. De hecho, uno de los videos que es más viral en mi cuenta de empresa, en la cuenta de Expansi, es un video en donde Homero está cometiendo un error operativo muy grave y cuando viene el jefe, que perdón, no sé cómo se llama, pónganlo en los comentarios, pero cuando viene el dueño, ese malo de nariz ganchuda, Homero le dice al de nariz ganchuda, es que es mi primer día trabajando aquí. Y viene Smithers y dice, trabaja acá hace 10 años. Entonces, estos errores que no deberían ya pasar son los que siguen sucediendo. Y a mí me sorprendió muchísimo cómo un video de ese estilo pegó tanta viralidad, porque básicamente las personas se sienten identificadas con ese compañero que pasó tanto tiempo y todavía no engancha cuál es su rol, cuál es su puesto, qué es lo que tiene que hacer. Entonces el estrés que le puede generar a un empleado el no saber bien qué es lo que tiene que hacer. La falta de seguridad que genera eso si está en un puesto que justamente es peligroso. Y nos pongamos también del otro lado. ¿Cómo se siente ese CEO que tiene que repetir las cosas 1000 veces? ¿Cuánta frustración genera de los dos lados? Esta falta de claridad es lo que genera el modo supervivencia. Frederick Laloux lo que hace es hacer una ingeniería inversa de decir, bueno, las organizaciones son personas. Las personas, según cómo sean, va a ser la organización. Los paradigmas de Frederick Laloux pueden ser rojos, ámbar, naranja, verde o teal. Habla de paradigma rojo cuando el poder se ejerce a través de la violencia. Por ejemplo, las mafias, por ejemplo, lo que son las pandillas. En este tipo de organizaciones hay un objetivo en común, pero el orden, la jerarquía está atravesada a través de la violencia. Hoy, por suerte, en el ámbito empresarial no existe mucho de este tipo de paradigma, pero sí existen líderes que se mueven en este paradigma. Sí existen sublugares de las empresas que se mueven bajo este paradigma autoritario, bajo este paradigma de la violencia como motor. En una empresa en la que yo trabajaba cuando era pasante hace algunos años, como ingeniera, había una sección de la empresa que estaba liderada por un señor que estaba ya jubilado, pero que seguía conservando ese puesto porque él sabía sobre... Él era el dueño del conocimiento, vamos a decirlo así. No quiero decir qué hacía ni... Bueno, lo voy a decir, porque creo que si no, no me van a entender la metáfora. Lo que él hacía era tratamientos térmicos. Entonces, el dueño del conocimiento era él. Él sabía cómo hacer los tratamientos térmicos de las piezas. Y si bien había otro personal especializado, él era el que sabía, él era justamente el dueño del conocimiento. Pero ¿qué pasó? Entró un personal técnico que tenía también el conocimiento. Y lo que se generó internamente fue una lucha de poder. Ahí estamos hablando de que había una microorganización en ese sector que estaba operando bajo un modelo rojo de violencia, porque justamente había una imposición permanente entre los dos que terminó a las piñas. Avancemos. Están las organizaciones color ámbar. En este paradigma organizacional, el poder es de quien sabe, de quien es el ungido por ese superior. Estas son organizaciones como escuelas, organizaciones militares, que hay un superior que es el dueño del poder. Por una cuestión de orden divino, ¿no? La iglesia, o sea, en cuanto al sacerdocio, hay una persona que tiene el conocimiento y lo derrama sobre los demás. Hay ciertas escuelas que todavía se siguen manejando así. Por suerte en las universidades, o por lo menos en mis clases, hemos evolucionado a un modelo de compartición y de co-creación del conocimiento. Antes, por ejemplo, la palabra alumno. La palabra alumno viene de alumni, que es desprovisto de luz. Entonces, el docente era el quien derramaba la sabiduría a los alumnos. Hoy es más bien, o en escuelas más evolucionadas, se habla de una co-creación y una guía del aprendizaje. Pero concretamente las organizaciones ámbar hablan de esto, ¿no? De la jerarquía rígida y del derramamiento por una cuestión de casi de bondad de ese conocimiento. Tenemos las organizaciones naranja, que son organizaciones fuertemente taylorianas, en donde hay un movimiento de KPIs, hay un sistema de meritocracia y un sistema altamente competitivo entre sectores. La mayoría de nuestras organizaciones hoy aspira a ser naranja. Y antes que seas
ámbar o antes que seas rojo, yo prefiero que seas naranja. Naranja, las organizaciones de este paradigma entonces se mueven buscando la eficiencia desde un sistema de competitividad entre grupos. Se me vienen a la mente fábricas en donde hay diferentes esquemas, diferentes grupos de personas en donde compiten por los indicadores y hay reuniones semanales de quién presentó, quién llegó al objetivo y hay equipos de líderes justamente liderando a sus equipos por llegar a la meta y moverse constantemente desde esa competición entre los diferentes equipos. Todos trabajan para un mismo súper objetivo, pero a su vez están compitiendo entre sí por a ver quién contribuye de mayor medida o quién queda mejor, qué líder queda mejor frente a ese objetivo. Tenemos las organizaciones verdes. Las organizaciones verdes que se basan en cultura y valores. Es un tipo más evolucionado de las organizaciones naranjas, en donde no solamente está la eficiencia, sino que también está atravesado el hacemos y llegamos al objetivo, pero haciéndolo de esta manera. Entonces, en este tipo de organizaciones prima mucho lo que es el sentido de pertenencia, lo que es ser parte, ¿no? Lo que es ponete la camiseta, lo que es ya no desde una competencia, sino desde sos familia, desde ponete la camiseta del equipo, ponete la camiseta de la empresa. El tema es que con este enganche de organizaciones, las ámbar, en las que operaban mi bisabuela, mi abuela, o las naranja, que operaban nuestros padres, hoy ya nos estamos moviendo a organizaciones que son del tipo verde, fuertemente culturales. Pero ahí no terminó todo. Están las organizaciones TEAL, que son el paradigma organizacional del futuro. Las organizaciones TEAL tienen 3 características principales: la autogestión, la plenitud y el propósito evolutivo. Ser autogestivos dentro de un espacio TEAL, de una organización TEAL, significa que mi sistema nervioso está tranquilo para poder operar desde una claridad de saber qué tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlo y cómo tengo que hacerlo. Y ahí surge el concepto de liderazgo líquido. Puedo hacerlo, pero también puede hacerlo un otro, porque el conocimiento es de la empresa, porque el objetivo es de la empresa y podemos movernos e interactuar para llegar a ese objetivo de manera conjunta. No todo depende de una persona, sino que depende de un sistema que va moviéndose en pos de ese objetivo. También tenemos lo que es entonces la autogestión, lo que es la plenitud. ¿A qué se refiere con plenitud? La plenitud es ser completamente humanos, una persona completa dentro del espacio de trabajo. Muchas veces en los espacios corporativos es solamente una parte de la persona. Es verdad que somos diferentes según los espacios en los que atravesamos, pero deberíamos poder ser plenos y poder ser completos en nuestro espacio de trabajo. ¿A qué me refiero con ser completos? El ejemplo que me viene a la cabeza es mi cuenta de Instagram. O el mismo Beltrán, hablemos de Beltrán. Beltrán, hay un video de Beltrán que dice: yo soy este mismo, él usa otra palabra, él dice: yo soy este mismo en todos los espacios en los que estoy. Sí cambiará decir más, decir menos, pero soy el mismo en todos los espacios en los que estoy. Estas son palabras de él, estoy reproduciéndolas, no es que yo piense que él tiene esos calificativos, ¿no? El punto es que eso es plenitud en el lugar de trabajo. Es poder ser vos en los espacios en los que te manejas. Es poder ser vos en tu espacio de trabajo. En mi cuenta de Instagram, por ejemplo, a mí me recomendaron hacerme una cuenta aparte para hablar de mis cosas personales. Ok, pero yo me hice este trabajo, yo hice Expansi para poder ser completamente plena, porque entiendo Expansi como mi vocación y como mi misión en el mundo. Entonces, desde ese lugar de sentirme plena, yo quiero poder compartir parte de lo que soy. No necesito segmentarme, porque me entiendo como una persona completa que habla a otras personas completas. En ese sentido también hablamos del propósito evolutivo. El propósito evolutivo, que es la tercera característica de las organizaciones TEAL, tiene que ver con esto de crecer, esta ambición de crecer dentro de los lugares de trabajo. Hoy hay muchos espacios y una queja muy recurrente hacia lo que es la generación Z es el hecho de que no te duran más de algunos meses en el mismo puesto. Ok, ¿cuáles son los espacios o el plan que vos presentaste para que esa persona pueda crecer? ¿Presentaste un plan? Esa persona en su onboarding ¿vio cuál va a ser ese recorrido para que alcance otro puesto? ¿Vio cuáles son las metas y qué es lo que se espera de él? ¿Sigue siendo desafiante ese sector? Esto que muchas veces antes, Patricia Jepsen, por ejemplo, dice en una parte de una entrevista que veía hace poco, que ella
que ella tenía una líder que todos los años le cambiaba el objetivo, en el sentido de que le daba un nuevo desafío, que tenía que ir a cierto país, que tenía que liderar operaciones y todos los años cambiaba, porque esa líder pudo identificar y darle a Patricia un entorno que la hiciera sentir que estaba evolucionando, que le dio la posibilidad de evolucionar. Porque esto tiene que depender de una líder, porque no puede ser un sistema estructurado dentro de una empresa. Porque al final no se trata de quedarse sin estructura, se trata de crear una estructura que es inteligente, que sea competitiva, en donde todo eso que es automatizado lo haga la inteligencia artificial y los humanos se encarguen de ser humanos, de darte ideas, de crecer, de aportar, de ver, ok, ¿qué hacemos mejor? ¿Qué hacemos de esta otra forma? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo progresamos? ¿Cómo vendemos más? Y eso se logra cuando se están sintiendo parte. Ahora, no puedes pretender que se sientan parte de un lugar en donde tienen el sistema nervioso totalmente colapsado porque no saben qué hacer, no saben cuándo hacerlo, no saben cómo hacerlo y encima les decís que hagan una cosa y a las 2 semanas les pedís que hagan algo distinto. La misma cosa quizás, pero diferente. Entonces la persona nunca termina de adaptarse. Las organizaciones TEAL, todo esto que hablo de bienestar, de propósito evolutivo, no es una cuestión de hippismo. Y quiero decir, esto no es ser hippie. Yo soy ingeniera y he trabajado con ingenieros nucleares, con físicos nucleares en entornos altamente estructurados, con los mejores científicos y técnicos de Latinoamérica en lo que es mi apreciación personal. Entonces, no tiene que ver con una cuestión de hippie o no hippie, tiene que ver con una decisión de diseño estructural. ¿Cómo van a ser las empresas en las que las personas puedan ser personas cuando existe la inteligencia artificial? Te quiero leer algo que anoté acá. La IA va a automatizar tareas. La real competitividad y la real diferenciación va a estar en el potencial humano. ¿Por qué? Porque acá el que aprenda a usar la IA va a tener la primera competitividad y va a tener la primera diferenciación. Pero cuando todos adoptemos, como en su momento se adoptó el Internet y como en su momento se adoptaron las redes sociales, cuando todos adoptemos y cuando todos sepamos usar la IA, entonces la real diferenciación y la real competitividad se va a dar por la capacidad de tu talento. Y con tu talento me refiero, sí, a tu talento como líder y también al talento que estés liderando, a esas personas que van a ser parte de tu equipo humano. El gran diferenciador va a estar en el potencial humano.